todo recae en el trabajador, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, la clase trabajadora es la más castigada en algún momento y la más premiada en otro momento, pero siempre está ahí fluctuando, ¿no? Entonces, decimos, por una parte creció el empleo público, hay muchas preguntas en este momento. ¿Cómo juega el impuesto a las ganancias en el trabajador? La devaluación, ¿cómo juega también? Por eso digo, ¿no? La clase trabajadora está expuesta a distintos vaivenes. Tomás Raffo, gracias por haber venido. No, por favor. ¿Cómo es? O sea, el impuesto a las ganancias, ¿cómo afecta, Tomás? Por una parte, ¿cómo afecta la devaluación que estamos viviendo en estos días también? Sí, la devaluación es una economía concentrada, extranjerizada, donde los productos y los insumos son prácticamente venidos de afuera. En realidad lo que hace es incrementar el costo de la producción local y eso por lo general en una ausencia de una regulación que se fije la rentabilidad de las empresas, lo que te termina pasando es que los agentes concentrados transfieren el costo de la devaluación, el encarecimiento de los insumos importados en precios finales y tenemos mayores precios en un contexto de una economía que ya arrastra un problema inflacionario y eso hace que en realidad la discusión salarial es más que nada para compensar el aumento de precios que en el transcurso cotidiano, en el día a día, las empresas remarcan. En ese marco, cuando los trabajadores consiguen un aumento salarial, en el contexto en donde no hay un ajuste del mínimo no imponible, donde el Estado no actualiza por lo que aumentan los precios, las escalas del impuesto, en realidad lo que termina pasando es que aquel aumento que venía a compensar la caída se transforma en un aumento donde el trabajador empieza a pagar impuestos a las ganancias que antes no pagaba y que solamente paga no porque gana más plata y puede comprar más bienes y servicios, sino que gana más para compensar el aumento de precios y al mismo tiempo pierde ingresos porque el impuesto a donde llega por ganar por encima del mínimo no imponible empieza a tener relevancia. Y es más aún preocupante porque no solamente es los trabajadores que ingresan, sino que a medida que no se actualiza, y esto ya tenemos un tiempo prolongado, el trabajador empieza en el tramo más chiquito a pagar el 9%, pero a medida que va pasando ese tramo, empieza a pagar un porcentaje mayor de sus ingresos. Por eso cada vez es más fuerte el reclamo de que hay que actualizar el mínimo no imponible, a menos de que en verdad hay un tema conceptual donde el salario es para reproducir la fuerza laboral del trabajador y su familia, y no es ganancia, la ganancia está en otro lugar. Claro. Ciertamente Muchos lo quieren confundir, ¿viste, Tomás? O claro, sea, pero no es así, ¿no? no, debería ser un impuesto a los ingresos altos. Claro. Consecuentemente ahí tendríamos que discutir quiénes son los que tienen ingresos altos en Argentina y de qué manera se puede capturar esos ingresos, porque no solamente son ingresos de fuentes laborales, hay muchos ingresos que provienen de otras fuentes que casualmente no están grabadas, el caso paradigmático de la renta financiera. Muchos trabajadores que son registrados, formales, que son en realidad parte del cuerpo directivo de las grandes empresas, perciben su salario, pero por otro lado también perciben participaciones en bonos, acciones, plazo fijo, que no paga impuesto a las ganancias y que es un componente muy importante esos ingresos. Consecuentemente ahí hay un lugar donde uno podría, si quiere efectivamente capturar ingresos de las altas rentas o de los que tienen ingresos elevados, discutir un poquito mejor y con mayores precisiones. Ujú. Tomás, ¿qué es trabajo registrado? Lo voy a leer para no equivocarme. Trabajo registrado y trabajo decente. ¿Cuál es la diferencia? Mira, son dos categorías distintas. El registrado tiene A que ver. ver si el trabajador, su patrón, su empleador, lo registra en la seguridad social. Ahí del total de asalariados que tienen un patrón, hay un 35%, según las estadísticas oficiales, creyéndoles, que no están registrados, que son clandestinos, son trabajadores en negro. El trabajo decente es un concepto que arrastra un poquito más, que viene de los organismos internacionales, del Banco Mundial y demás, y que tiene que ver con una idea de trabajo digno, si queremos, ¿no? Está muy asociado, está muy vinculado a que el trabajo registrado es trabajo decente. Hay que discutir esa idea. Hay muchos trabajadores registrados, por ejemplo en el sector público, que son contratados, que están registrados, pero que no tienen los derechos que tienen el resto de los trabajadores del sector público, por ejemplo, estabilidad en el empleo, sino que se renuevan cada año, o inclusive mismo también el sector privado formal, donde están registrados pero tienen contratos con tiempo determinado de duración, o inclusive donde están registrados tienen la estabilidad que le da la ley de empleo, pero ganan inclusive avalado por convenio por debajo del salario mínimo. Hay un
15% de trabajadores registrados formales que ganan por debajo del salario mínimo. Consecuentemente, son dos categorías que en realidad se presentan iguales, pero que en nuestra sociedad, en la forma en que está organizada, me parece que están medio, no enganchan del todo bien. Nosotros trabajamos con una categoría un poco más general, que es el tema de la precarización, donde en realidad trabajador precarizado es aquel que tiene algún tipo de vulnerabilidad en su vínculo laboral. Por eso los trabajadores no registrados son precarizados, pero al mismo tiempo aquel trabajador registrado que tiene tiempo de finalización en su contrato también está precarizado, puesto que no sabe cómo sigue. Y aquel trabajador que está formal y gana por debajo del mínimo también está precarizado porque no se le garantiza lo que dice la ley que tiene que ser. Y al mismo tiempo todo el mundo no laboral, en el sentido de que no tiene un patrón asociado, sino que son aquellos cuentapropistas, que en algún momento se pensaba que era aquel que superaba la dependencia con el patrón, sino que en realidad era su propio empresario y demás. En realidad en la Argentina hay un cuentapropismo de subsistencia muy grande. Del total del 20% del cuentapropismo, un 12% son aquellos que están ganando por debajo del salario mínimo y no tienen título profesional. Consecuentemente son los que hacen changas y demás, y que ahí si uno agrupa todo ese conjunto de situaciones laborales, e inclusive desde nuestra concepción que venimos de una central que pretende el reconocimiento y no se le reconoce porque en realidad para nosotros trabajador también es el desocupado, que busca laburo y no lo encuentra y lo único que puede hacer es vender fuerza de trabajo. Si uno suma desocupados, trabajadores no registrados, trabajadores registrados precarizados y cuentapropismo de subsistencia, prácticamente hay un 50% del total de la fuerza laboral, de los 17 millones que componen la fuerza laboral, que están en algún tipo de situación precarizada. Nos parece que es mucho más potente para marcar el problema de fondo de la economía argentina. ¿Qué situación, Tomás? Porque estamos hablando de una cifra más que considerable cuando vos te referías hace un momento y dijiste la palabra dignidad. O sea, qué contraposición, ¿no? Claro, porque no es un problema de que hay algunos que no respetan derechos, sino que hay un modelo económico que hace que el trabajo sea un lugar secundarizado, un efecto de otras cosas. Es decir, a la economía le va bien vendiendo soja, petróleo, minerales, acero, y repuntando el sector automotriz y otro más. Bueno, en ese marco, como resultado de que a esas empresas le va bien, hay una cadena donde hace que los trabajadores van siguiéndola, pero en realidad la van siguiendo de atrás. Y al mismo tiempo, cuando los problemas de estas actividades empiezan a ser fuertes, como por ejemplo en el último año, donde en realidad se arrastra 7 años de inflación en un contexto de tipo de cambio estable más o menos, y donde los actores que están en estos lugares, las aceiteras, petroleras, mineras, automotrices, son agentes extranjeros y piensan en dólares, y por ende los precios, aumento de precios internos significa menores ganancias en dólares. Hay una tendencia a la devaluación que desde el 2012 se venía dando en forma más paulatina y progresiva, y tuvo un importante efecto en el 2014, en principio del 2014. Esa devaluación genera mayores precios y mayores ajustes en los trabajadores, y es el contexto en el que estamos. Tenemos en el último año casi 500.000 puestos de trabajo menos, de junio 2013 a junio 2014. 500.000. 500.000, de los cuales 400.000 arrancan en enero 2014, en los 6 meses que van del 2014, donde hay relevamiento. Con la primera devaluación del pasaporte del gobierno. Con la primera devaluación y previo a la coyuntura del fallo Griesa, previo a la emergencia de lo que se vio en términos de suspensiones, despidos, cortes en las Panamericanas y demás. Es un escenario complicado donde los problemas de la acumulación de capital en la Argentina se resuelve ajustando el nivel de vida de los trabajadores y no ampliando de otra manera o discutiendo el modelo. Por eso decía, ¿no?, en la apertura de esta nota, el trabajador está siempre golpeado. Claro. O sea, por una parte o por otra. El que el Estado tome cada vez o haya cada vez más empleados públicos, ¿sirve? Sí, claro que sirve. En realidad hay que matizar eso porque ha crecido, y en el último año tuvo un efecto compensador. Los puestos de trabajo no han caído más porque el Estado ha crecido, en nuestros datos, hasta el primer trimestre del 2014. Digo por el gasto público, Tomás, ¿no? ¿Cómo es la balanza? Claro, pero en términos de empleo sirve. Porque es trabajo que se le da a personas que están expulsadas del sector privado.
Es más, hay un problema fuerte que en realidad la economía ya no genera trabajo porque no hay inversión en el sector privado. Y no va a haber por generación espontánea del sector privado, sino de la mano de un sector público que abra nuevas opciones de inversión en actividades que están hoy relegadas, y eso va a significar mayores trabajos. El problema es que hay aumento del empleo público, no muy significativo, y no hay ampliaciones de oferta productiva del sector público. No estamos discutiendo que el sector público está reconstruyendo las industrias ferroviaria y naval, no. Hay importación llave en mano del vagón hecho, sin trabajo argentino, en todo caso, los vagones que se importan. Pero en términos de la balanza comercial, de la balanza fiscal hay otro problema, que es que en realidad el esquema fiscal de la Argentina es muy regresivo, le cobra cada vez más a los trabajadores, no cobra la renta de los impuestos elevados. El IVA tiene un peso muy importante y el IVA es el impuesto más regresivo, puesto que no discrimina entre capacidad de compra entre un desocupado que compre un sachet de leche o el empresario que compre el mismo producto. Para todos es igual, y en realidad lo que está faltando es una reforma fiscal progresiva. Exactamente. Eso es lo que falta. Que se anuncia y vienen anunciándolo de distintos gobiernos, distintos sectores, y nadie lo lleva adelante. O sea, una profunda reforma fiscal es lo que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no se puede cristalizar? Porque en ¿Que realidad hay muchos intereses en esto? hay intereses en juego y el gobierno me parece que juega la cómoda. La inflación les permite ampliar la recaudación, pero no con una reforma fiscal progresiva, sino con una reforma fiscal regresiva. Trabajadores que no aportaban empiezan a pagar ganancias y empiezan a pagar cada vez más ganancias. Y en ese marco me parece que el tema inflacionario es en ese lugar donde tiene alguna funcionalidad y alguna razón de ser para el gobierno, porque en realidad con una economía estancada, la manera para la cual el gobierno puede contener mayores ingresos es con aumento de precios. Y me parece que ahí hay un problema fuerte, porque en realidad una reforma fiscal progresiva es atacar los intereses de los sectores más concentrados, y eso requiere un amplio consenso social, una convocatoria del gobierno a tener aval político para hacerlo. Me parece que es un gobierno que no lo hizo en los 11 años que tuvo, y que en el último año ya es tarde. Ya medio es tarde. Ya es tarde. Gracias, Tomás Raffo. Un placer. Pausa.